Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. En los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo radio. En esta ocasión les tengo una invitada muy especial que ha sido formada en el ir y venir de la palabra, de intereses diversos y algo dispersa. Ha incursionado en diferentes ramas de la industria musical, desde la intimidad del micrófono en Rock 101, pasando por la producción de conciertos, la conducción en televisión en MBS y la gestión en la disquera Warner Music. El hilo conductor de su vida siempre ha sido la música, aunque hace tiempo salió de esta industria. Hace varios años se hizo de una lupa en la forma de la astrología para mirar lo que pasaba a su alrededor. Durante varios años estudió budismo en Casa Tíbet bajo la tutela de Tony Karam, quien le dejó la huella de la impermanencia, principio fundamental de la filosofía budista. Desde ahí la conciencia de que las cosas se transforman segundo a segundo, que no hay tiempo que perder. Mientras tanto, ella todas las noches mira fijamente hacia arriba, con la certeza de que todavía le quedan infinidad de cielos que contemplar, pero sobre todo, como se decía antiguamente, consciente de que todo se rige por el principio como arriba, abajo. Bueno, le damos la bienvenida a Dominique Peralta. Dominique, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy contenta de estar aquí contigo, nuevamente juntos. Sí, a mí me emociona mucho empezar toda esta serie de entrevistas con la gente que nos conocimos en Radio 1000, contigo, porque además son dos cosas que te quería decir. Una, no sé si lo tengas claro o si lo sepas, pero yo te considero así mi carnal. Si alguna persona en la vida es sabido que está ahí, eres tú. Y eso me ha dado un gusto enorme. Y la otra situación es que, fíjate bien, porque hay cosas que suceden y que nunca nos enteramos. Entonces, había una estación que se llamaba Solo 1101. El nuevo sonido juvenil en FM. y en los 80s, bajos, en principios de los 80s, solo tocaba música. De hecho, se consideraba que las FMs eran como estaciones para consultorios de dentista o para elevadores o para cosas así. Sin embargo, bueno, llegó el fenómeno de 101 y de repente apareces tú ahí. Pero, ¿cómo es que llegas tú ahí? Mira, Sonomil, que ya para cuando yo llegué se llamaba Rock 101, pues sí, era de estos lujos que se tenía a los inicios la FM, porque sabes que en ese momento las FMs eran todas grabadas. Y parte de lo que diferenciaba Rock 101 es que inició con transmisiones en vivo. Aunque uno de sus programas principales, del cual yo era fan, era grabado también. ¿Cómo se llamaba el que hacía en Rona? El de la mañana. ¿Panorama? Panorama 101. Exactamente. Entonces, yo estaba estudiando comunicación en la universidad y pues al principio, ya sabes, escuchaba La Pantera, Radio Hits, porque no había una gran oferta y porque en ese entonces no había quien atendiera las necesidades musicales de los jóvenes. Por eso cuando se dice que Rock 101 era una estación de jóvenes para jóvenes, no es nada más una frase y un eslogan, es una realidad, porque eran los adultos los que tenían tomada la radio y se hacía una radio que no te involucraba, que no hacía comunidad, que no era realmente incluyente en cuanto a satisfacer pues los gustos musicales del momento. Entonces yo estaba estudiando comunicación y era parte del comité estudiantil y organizamos la Semana de Comunicación. En la náhuatl. En la náhuatl. Y allí invitamos, entre muchas otras personalidades, a Luis Gerardo Salas, que era el director, creador de la estación. Así que, como yo era parte del comité organizador, yo era fanática, pero fanática, hardcore, mal plan, de que me acuerdo que una vez se cayó del aire y yo estaba a punto de ir a Radio 1000 a preguntar qué estaba pasando, porque no estaba al aire en la estación. Y todo el tiempo era una época en la que yo escuchaba radio en mi casa. Hoy no lo hago así, hoy solamente lo escucho en el coche,
sigo siendo una persona de radio, no obstante en aquel entonces era mi fiel compañía mientras estudiaba, comía, me bañaba, me arreglaba, estaba contemplando la pared siempre y era Rock 101 lo que me acompañaba. Lo que me prendía el tipo de locución, el acercamiento con la gente, el que te hacían sentir parte de una comunidad, que me hablaban a mí, porque según yo me hablaban a mí, y que la música era increíble, que no podías escuchar en otro lado. Acostumbrada a estas estaciones que, pues bueno, en pos del rating y el estilo de aquella época, como la Pantera Radio Hits, bueno, WFM estaba, no me acuerdo si mucho en sus inicios, pero estaba este locutor que decía, para sensibilidades más allá de... Mario Vargas, una gran institución, que tenía un estilo, yo creo que fue como el que empezó a sonar distinto y que te llamaba la atención, te hacía reír, siempre te arrancaba una sonrisa. Es la única frase de la que me acuerdo, pero tenía otras memorables. Pero la música, Jorge, primero no te ponían las versiones completas. Tú sabes que en ese entonces era máximo 3 minutos y pues, hacíamos a veces burla ya después en la estación de, sí, les voy a poner Inagada la vida que dura minutos y minutos. Dura 3 días. No, nos dábamos estos locos, pero bueno, regresando a ese momento, estaba acostumbrada pues a este radio en donde los locutores eran entretenedores, en el sentido de que estaban todo el tiempo arriba incitando a que llamaras. Y había programas notables como Batas, Pijamas y Pantuflas. Batas, pijamas y pantuflas. Batas, pijamas y pantuflas. Y otros en los que tú pedías tus éxitos y era muy emocionante el que tu llamada entrara. Yo me acuerdo haber hablado alguna vez a Rock 101 para pedir una canción y bueno, era esa época, éramos esas personas. Entonces viene la semana de comunicación, invitamos a Luis Gerardo, da una conferencia maravillosa con la elocuencia y la inteligencia que lo distingue. Y yo aparte, su voz me parecía la cosa más increíble del mundo. Estaba perdidamente enamorada de su voz. Entonces, tuvo el gesto de además luego ir a la fiesta post los eventos de la semana de comunicación en casa de una amiga mía. Y yo era fan, así mal plan, otra vez, de él, y me acerqué a platicar un rato con él y me dijo, oye, ¿y tú qué estás haciendo? Pues estoy estudiando comunicación, ¿por qué no vienes? Piensa en una propuesta y a lo mejor puedes ser parte de la estación. Y yo ya sabes, es que música hay en la estación, es que valora, es que la idea musical. No, qué espanto, ¿eh? Ahora pienso en todo lo que le dije de haber hecho esta pobre, o sea, realmente no tiene nada mejor que hacer. Lo radio. Estaba yo haciendo mi servicio social para la comunicación en la Dirección de Difusión de Bellas Artes. Estaba yo en el Auditorio Nacional, en esta parte de las oficinas, donde está la Academia de Danza, el Teatro del Bosque, todo esa presencia. En la Unidad del Bosque. En la Unidad del Bosque, exacto. Y veía cuántos eventos culturales había que nadie se enteraba. Exposiciones, obras de teatro, conciertos increíbles, porque de toda naturaleza. Y entonces se me ocurrió hacer un programa los viernes, no me acuerdo si era de 2 a 3, yo creo que era de 3 a 4, porque Luis hacía un programa de 2 a 3, ¿no? Creo. El Chocolo. El Chocolo, exacto. El Chocolo Twist. Y entonces, bueno, no fue mi idea la del horario, yo llegué y le dije, a ver, tengo esta propuesta, creo que es muy importante que los jóvenes también sepamos qué está pasando en nuestra ciudad y que se acerquen, y pues de música para hacer algo diferente, porque algo que me di cuenta desde el principio es que Rock 101 hacía lo que nadie estaba haciendo. Y se me ocurrió poner música New Age, que no venía al caso en la estación, porque era una estación de rock. No obstante, todo cabía, porque todo se valía. Y si bien el New Age se desvaneció con el tiempo, quedaba perfecto con las recomendaciones. Y curiosamente un día, las llamadas telefónicas, que en ese entonces eran importantísimas para alimentar tanto el ego del locutor como tener un pulso de si alguien te estaba escuchando, llamó un cuate diciéndome cosas acerca de la música que estaba yo poniendo. Me daba datos, información, me sugería discos, y era un asiduo escucha que siempre estaba participando. ¿Cómo se llamaba tu programa? ¿Tenía nombre? Mi programa se llamaba El Programa Sin Nombre.
muy original. Ah, entonces tú fuiste el primer programa sin nombre. El programa sin nombre, además, para hacerlo un poquito más que te enganchara, también recomendaba restaurantes. Ah, ok. Mira, Restaurantes. desde ahí ya empezaba ¿Quién iba a decir? a tender puentes a tu futuro. Exactamente. Restaurantes y recomendaciones culturales. Y este personaje era ni más ni menos que Roberto Escobar. Entonces me llamaba tan seguido que un día le dije, oye, ven y contesta los teléfonos. Tú eres Yo quien lo introdujo recluté, digamos, a Robertito Escobar, que luego hizo la la mecánica. mecánica del concepto. Y era un tipo de lo más disruptor y original, que se vestía increíble y muy, muy padre. Entonces venía... Déjame decirte que yo llego a Núcleo Radio 1000 como en una generación sándwich. Todos los grandes locutores, todas las voces viejas como Sergio Roth, Bolívar Domínguez, todas estas leyendas, Agustín Romo, estaban como un poquito de salida o un poquito en otra parte. Y de repente llega un grupo de gente muy joven, sobre todo egresados de universidades, como Jorge Alberto Aguilera, Javier Trejo, y se crea este ambiente más juvenil, pero cuando llega Rock 101 es totalmente la disrupción, porque empezó a llegar gente muy extraña. Yo recuerdo después, cuando me hice muy amigo de Jordi, diario queríamos ver el look de Roberto Escobar, porque un día llegó totalmente rapado y nada más aquí como una especie de bigote Hitler. Llegaba con unas bermudas, Ajá. unos tirantes, una camisa con un moñito y traía arrastrando con rueditas una cabeza de una máquina de coser. Y le preguntábamos, oye, ¿cómo vienes? Y dice, pues en el pecero. Y la gente, ¿qué te dice? Y dice, ay, a mí no me importa. Entonces era un genio ese Era un cuate, genio, adelantado. muy adelantado. Era un happening en sí, el todo, era Y impresionante. tú lo invitaste. Yo lo invité, y fíjate que también se me olvidó decirte una cosa. Cuando yo llegué a Rock 101, había pocas mujeres. Estaba Cecilia Pérez Gasga, estaba María Fernanda Quijano, estaba Lynn Feinstein, por supuesto. Y no fue nada amable la acogida. Si bien era un ambiente diferente y también muy de ruptura, pues la hipervirilidad estaba totalmente exacerbada y era, como en todo, y sigue siendo 30 años después, un mundo de hombres. Y ganarse tu lugar en ese mundo era realmente, pues, complejo. Y yo, que era la más fresa de todas, pues han de haber dicho, ¿qué onda, no? O sea, desde cómo me vestía y tal, y ellas eran como más de onda. Pues no fui especialmente bien recibida. Ya después me hice amiga, y es actualmente mi carnalita del alma de Lynn, y con Cecilia me llevé bien normal, y con María Fernanda también. Pero sí era un ambiente difícil, o sea, había que tener como mucha garra y aguantar vara. No te puedo escribir exactamente qué pasaba, pero sí te tenías que ganar tu lugar. ¿Solo llegabas a hacer el programa y te ibas? Solo llegaba y me iba. Ah, ok, entonces tampoco te tocó ver el microuniverso del núcleo, que No. también era muy difícil, Ajá. porque entrar ahí en este mundo de leyendas fue muy complejo. Algunos te aceptaban mejor que otros, pero era complejo. Sí había una cierta territorialidad. Ujú. Entonces me imagino que en el microcosmos de 101 pasó lo mismo. Totalmente. ¿Te acuerdas que era un espacio abierto donde había escritorios afuera y lo rodeaban oficinas que eran peceras que ya tenían puerta, pero se veía todo el mundo veía todo el mundo. Conforme pasaron los meses me fui integrando, pero al principio era la outsider, totalmente. Y así me hacían sentir y me sentía. Voces y personajes. ¿Cómo te sentiste de ser fan, de tener contacto con la estación, a estar en la cabina? Pues infinitamente privilegiada, memoria de terror. Y la radio es un quehacer en solitario, que a pesar de que le puedes llegar a miles de personas, nunca dimensionas cuántos te están escuchando y estás tú con tu operador. Y aparte yo tenía a dos operadores, a Jesús Montesinos. Jesús Montesinos y a Clemente. Clemente. ¿Clemente Orozco? No, Clemente Orozco es el pintor. Clemente, no me acuerdo. Sí. Nuestra cabina era infame, chiquitita, toda descuidada. Era la peor parte del núcleo Radio 1000. Es que las dos estaciones de FM, acuérdate, no tenían transmisión en vivo. Que es lo que te decía al principio. Todo era automatizado. Todo, exactamente. Entonces, pues no estaban diseñados los espacios. Pero ahí nos quedamos siempre. Y pues era un micromundo. Había una persona más o menos cómoda. Dos muy apretados. Si tenías invitados ya era muy complicado. Exactamente.
pero era como ese espacio mágico en donde tú hablabas, no había censura, no había línea, había absoluta libertad. Y creo que eso fue parte de, pues, del encanto de esta estación, en donde realmente se empezó a manifestar esta cultura rock and rollera que no era el estereotipo del rockero, que mi mamá me decía, ay, mijita, son marihuanos, qué barbaridad, cuidado, ¿no? Todos estos prejuicios que teníamos acerca de los rockeros, que pues era una época en donde apenas se estaba despertando a que los jóvenes pudieran expresarse y consumir lo que les gustaba. Imaginarse México media hora antes de Rock 101 es imposible hoy. En ese momento también era imposible. Yo recuerdo que los conciertos de rock después, desde la época de Díaz Ordaz, estuvieron prohibidos. Después de la experiencia de Vándaro y después de que la gente tenía miedo de que los jóvenes se reunieran. Realmente, el último concierto en el que yo asistí al Auditorio Nacional fue de Chicago. Y Bueno, fue cuando destrozaron el auditorio dando portazo. Y esa fue como la gota que derramó el vaso y se prohibieron los conciertos. Cualquier cosa que oliera a rock o a jóvenes reunidos era la parte más sombreada de la sociedad. Y es donde surge Rock 101, con todos ustedes. Sí, demostrando que se podía exacerbar esta cultura sin que hubiera manifestaciones ni tomas de poder, que es lo que yo creo que los dirigentes entonces del país es lo que tenían, que fuéramos a levantarnos en armas y a querer usurpar los poderes que ni nos interesaban. Pero bueno, entonces sí fue un momento en el que ni siquiera teníamos conciencia de lo que se estaba generando porque llegábamos a ser nosotros, nada más. No hacer el locutor del año, hasta, ay, qué prendido estoy para que la gente... No había conciencia, la presión del rating evidentemente no recaía sobre nosotros, por supuesto que nos ponían pintos en algunas situaciones. Pero tenían una gran ventaja, el rating era cero. O sea, las estaciones de FM no marcaban. No. Y entonces cualquier cosa que hicieron al principio marcó. Oye, y algo que también la gente hoy no entendería. Porque hoy quieres música y entras a Spotify, entras a Apple Music. ¿Cómo conseguías la música que tocabas en tu programa? Era una absoluta odisea y una inversión personal. Porque primero era una época en la que no se conseguía música. Olvídate de la música, la información acerca de los discos, de los artistas. No había internet. No había, por supuesto que no había internet. Y tú querías estar suscrita a la revista Spin, a la revista Rolling Stone, pero ¿qué crees? Que no llegaban a México. Y si llegaban eran carísimas. Eran carísimas y había 3 ejemplares y a lo mejor llegabas y ya se lo llevaron. Entonces, cada vez que alguien iba a Estados Unidos o si tú tenías la oportunidad de poder viajar, por favor, tráeme una Rolling Stone y el Spin, y ahí era así como, wow. Yo me suscribí a una revista que se llamaba Q, una revista inglesa que después de varios años empezó a llegar a México y hace varios años me deshice de ellas. Fue una cosa horrible porque ya por espacio y por querer ser maricondo, entonces no lo logré, pero bueno, decidí que ya no las iba a necesitar. Entonces, era bien complicado tener información y tener la música. Había pocas tiendas. Supersound, ¿te acuerdas de Supersound? Sí, Supersound. Ixop, la de Armando Blanco, Sorba, ahí en Sorba. Exacto. Que eran tiendas especializadas y eran vinilos. O la otra forma también era, si tenías amigos que viajaran a Europa o viajaran a Sudamérica, cassettes con música grabada. Exacto, exactamente. Entonces sí era como muy rupestre y absolutamente era el gusto de la persona. Claro que la estación tenía su programación. Yo para mi programa, yo compraba todos los discos. Roberto venía y me decía, Roberto Escobar, oye, mira, escucha mira, tal. Y de repente alguien me prestaba, pero básicamente era yo la que compraba los LPs, los pocos que podía conseguir, porque no se conseguían muchos. Y te pagaban muchísimo dinero por hacer tu programa. Absolutamente nada. Eso es algo bien interesante porque la gente hoy no tampoco lo creería, las generaciones actuales, pero entrar a trabajar a medios era picar mucha piedra, 1 o 2 años. Bueno, sigue siendo así. Ok, ya me contarás ahorita más adelante. Exacto. Ok, y entonces poco a poco te empiezas a meter. ¿Quién fue el primer contacto donde ya empezaste a sentirte más bienvenida o empezaste a generar ya una relación más cordial? Pues creo, no me acuerdo tan bien, pero fue el primer aniversario que me tocó a mí, en donde ya fue así una entrada a cabalidad con el equipo, que nos tocó a las mujeres transmitir desde un club
Strippers. strippers para mujeres Es solo para mujeres. en Insurgentes. Y que, es que no me acuerdo si fue ese evento. Mira, Lynn se fue de viaje y me dejó encargado los 2, 3 programas que ella hacía. ¿Cuáles? Mujeres Coma Rock and Roll, Descelofaneando. Sí, esos 2. Creo que todavía no hacía Salsabadeando. Y se fue como un mes o algo así. Regresó y estaba muy feliz de que yo no le quisiera dar golpe de estado, ni mucho menos. Paranoia. Pues, todos, la verdad, Todo mundo. cuidamos nuestro espacio. Y luego me parece que fue el aniversario, y allí ya me integré completamente y fue impresionante porque paramos Insurgentes, porque la gente quería irnos a ver durante la transmisión en vivo desde este club, que no me acuerdo, no sé ni si existe todavía, pero fue divertidísimo. Imagínate allá los strippers y nosotras transmitiendo desde allí. Y desde ahí como que ya se formó un vínculo de camaradería y entonces pues ya me empecé a integrar hasta que llegué a tener el turno que era de 4 a 7 de la tarde y después hacía el programa de reggae cuando Cecilia se fue, Offbeat, y lo hacía martes y jueves y después los domingos. Y claro, que en esa época grabar se hacía en las cintas de carrete. Entonces tampoco es que hubiera tantas cintas de carrete como para que, ay, voy a dejar grabado el programa, ya que ir en vivo. Eran 7 estaciones de radio. Era un área de noticias, un área cultural. Y solo había 3 cabinas de radio. Una que es la que funcionaba, las 2 que funcionaban mejor era la de noticias y la que con el tiempo Rock 101 empieza a utilizarla más intensivamente. Pero tampoco existía mucho el concepto de producir. Todo eran turnos en vivo. Pero ya cuando empiezan a hacer este tipo de cosas, sí era muy lento. El grabar en la cinta de carrete, la edición manual física. Olvídense de lo que existe hoy, de Pro Tools. Sí. Había que ser muy ágil, porque estaba la cinta, hagan de cuenta que era como una cinta transparente para que tener una comparación. Y entonces había una máquina en donde plantabas esta cinta y con un cúter, tal cual, un exacto, cortabas y pues calcúlale, ¿no? Y lo ibas regresando, el sonido, aquí es, y entonces sácale, tal cual cortabas. Era padrísimo, muy divertido. A mí me daba terror siempre porque, ¿qué tal que cortaba una parte? Y hace poco estaba con Sergio Arau y me dijo, oye, es que estaría increíble tener algo, a lo mejor entrevista, material de cuando íbamos a Rock 101. Y le hablé a Luis y me dijo, Luis, es que no, todo se grababa encima. O sea, no había este rollo de preservar una memoria auditiva. Lo que existe es por los fans de Rock 101, que tienen grabaciones en cassette de cuando ellos escuchaban, pero no hay material por parte de nosotros archivado, no hay una fonoteca Rock 101 única en forma como debiera ser. Lo Radio. Es más, te voy a decir, existen más grabaciones de las estaciones previas, por ejemplo, de Batas, Pijamas y Pantuflas en La Pantera o de Radio 1000 con Las Inmortales. Hay más material de eso en YouTube que lo que pasó en Rock 101 en redes sociales. Pero los fans, hay un grupo que se reúne el primer sábado de cada mes y ellos intercambian una cantidad de material y producen nuevo material. Hay gente muy interesante ahí, muy clavados, ¿eh? Sí, muy clavados, muy clavados, más que nosotros, ¿no? Sí. Ok, entonces empiezas a tener más programas. ¿El segundo programa que tuviste cuál fue? Fue el turno, sí, de 4 a 7, y entonces ya era parte del elenco de la estación, y era muy padre porque eran estas 3 horas en donde estaba yo con Clemente o con Jesús, y dependía del día de la semana. Entonces estaba la música ya programada y era pues responsabilidad de cada quien ver con qué llenábamos ese turno. Entonces hacía todo lo posible por conseguir la información de los artistas. Una parte nos la brindaban las disqueras, que en un principio, antes de que Rock 101 fuera lo que fue, pues eran quienes daban el material a las estaciones de radio, porque era difícil conseguir música, pero la música que se tocaba en Rock 101 no necesariamente eran las prioridades de las disqueras, lo que ellos estaban trabajando, lo que querían que se escuchara. Entonces, bueno, pero sí te conseguían cosas y pues todo el tiempo estabas buscando cómo conseguir información, suscribirte a las revistas, y no era este tema de la complacencia per se, que era como el motor de los turnos en Rock 101, sino que según las personalidades de cada uno era el tinte con el que podías tú sentarte a escuchar, eran diferentes estilos, ¿no? Conforme pasaba el día, había distintas voces que eran eso, eran sí mismos, y eso creo que
tenía un valor muy especial y que no se estaba haciendo en otros lugares, porque realmente se empezó a hacer la radio en vivo de jóvenes para jóvenes. Entonces se detonó una cultura, se hizo una comunidad alucinante que estaba dispuesta, como yo, a ir a preguntar a Radio Mil qué es lo que había pasado cuando se caía la estación. Y creo que algo importante es que, no sé, pero la mayoría de nosotros habíamos sido fans de la estación antes de haber entrado, por lo que ya éramos parte de eso que generó. Y creo que eso sí le daba un carácter muy especial. Y no es lo mismo, estoy estudiando comunicación, me gustaría estar en una estación de radio. Hoy en día no sé si de los chavos sea algo a lo que aspiren o que No creo. pocas, ¿no? Yo creo que es más fácil ser influencer, ser youtuber, ser podcaster. Yo creo que es más la intención, La ¿no? intención. Oye, y de la primer aniversario de los strippers, ¿te recuerdas los siguientes aniversarios? ¿Alguna experiencia de que haya No sido sé si fue ese o otro a donde acabamos en un programa en televisión, todos. con Sí. Luis Carbajo? Sí, exactamente, que ese video está Todos con playera, la playera Exacto. del aniversario, Exacto. que se volvió también algo como de culto, ¿no? Ajá, sí. Conseguir la exactamente. playera del aniversario Del de 101. aniversario. Los programas que tuviste entonces, el primero fue el programa Sin Nombre, que no sé si te acuerdas, pero ya hacia el final, en el programa de la mañana que conducía Luis Gerardo, nadie se ponía de acuerdo en qué nombre ponerle y empezó a llamarse también el programa Sin Nombre. Tienes toda la razón. Me ¿Es curioso? copiaron, ¿eh? Sí, yo no sabía que debes tener. Después del programa Sin Nombre, ¿qué tuviste? Tuve el turno de 4 a 7 y luego tuve Offbeat, que era Offbeat. martes y jueves, que ¿Qué es un era? programa de reggae, De reggae. que Cecilia Pérez Gasga había iniciado y que pues a mí me gustaba muchísimo la música de reggae. Y entonces continué con ese programa. Luego me gustó tanto que hacía los domingos. Y ya son Son los dos que tuviste. Exacto, los tres. Pero el programa Sin Nombre se terminó una vez que yo ya empecé con mi turno. Y algo del contenido que yo metía en el programa Sin Nombre también lo incluía en el turno que yo hacía para hacer esto que te decía que era la tarea de difusión cultural, que pues había tantas actividades increíbles que luego nadie sabía que estaban sucediendo, ¿no? Ujú. Antes de que entraras a 101 y cuando estabas estudiando, ¿qué oías? ¿Qué radio escuchabas? 101, oía La Pantera, La Pantera. oía WFM con Ya. Mario Vargas. Con Mario Vargas. Con Mario Vargas, Sí. ajá. Porque hubo Mario como Hits. momentos en W, estuvo Víctor Manuel Luján, Sí. estuvo Mario Vargas y después ya todo el equipo con el que había la competencia directa. Empezó la rivalidad. ¿Conociste a alguno de ellos? A los de W. A los de W. Conocí a Martín Hernández. ¿Y cómo? Ay, ¿Qué te pareció? encantador, súper Ok. buena onda. Yo creo que muchos de la belleza sí está en los ojos del espectador, del observador. Ujú. Entonces, yo creo que es difícil que hayas tenido una mala relación con alguien. No. No. Pues sí, te vas volviendo como más eh, escéptico y sí se hizo una rivalidad con nosotros, Fuerte. fuerte, sí. Éramos como los rudos contra... Pero sí, eran ellos como más, ¿qué será? Como más fresas. Pues sí, más comercialones, Más ¿no? comercialones. Lo hacían increíblemente bien, un nivel de producción Sí, estupendo. sí, la producción. Lo que hizo Tenían más recursos que nosotros a nivel tecnológico. Martín Delgado y Martín Hernández Ujú. eran bárbaros, Ujú. que después hicieron Z. Pero al principio decías que, no, por ejemplo, el New Age no cabía en el espectro del rock. Y yo creo que ese fue también un gran acierto de 101, que aunque la etiqueta era rock, cabía absolutamente todo lo que los jóvenes escuchaban, como el reggae, Ujú. como la salsa, Ujú. como New Age, Ujú. como la música más conceptual de Roberto Escobar. Fue muy interesante. ¿Qué recuerdas así con mucho cariño de tu estancia en 101? ¿Cuántos años estuviste ahí? Como 7. Sí, tal vez fuiste la persona que más duró ahí. ¿Tú crees? Ahorita, adelante, De plano. adelante te vas a acordar. Yo creo que fuiste de las que más tiempo estuvo ahí. Sí, yo creo que sí. ¿Qué recuerdo con más cariño? Pues que era lo que más me gustaba hacer. Como que eran momentos muy preciados para mí, el tener la oportunidad de poder tener esa música en mi vida, ser parte de esa estación. No tenía conciencia en lo absoluto de lo que significaba, de lo que representaba, de en lo que se convertiría más tarde, pero era pues el privilegio de poder hacer lo que me gustaba, porque a mí, y a la fecha es igual, lo que más me gusta en la vida es la música.
y poder hacer tu forma de vida de eso, creo que sí fue algo muy especial. La industria disquera y la industria de radio nacieron juntas, o la disquera ayudó a que la radio tuviera como un sustento en su inicio, y después ya fueron como hermanitas, gemelas, entonces iban muy pegadas. Pero si no había público, si no había conciertos y no había público para conciertos y no había estaciones para esto, era complicada la relación de las disqueras también. Pero una vez que Rock 101 empieza a generar ya cierto interés, me imagino que empezaron a llegar los artistas. En La Pantera, cuando yo entré, en La Pantera llegó el primer artista internacional a una entrevista. ¿Quién era? Olivia Newton-John. ¡Ay, wow! Y lo recuerdo muy bien porque estaba yo recién llegadito a la estación y me dan 2 cintas, una con la entrevista en voz en frío y otra para armar el programa. Ya te Órale. imaginaste. No, bueno, estabas temblada de la emoción, ¿no? Sí, además de que vi la entrevista y todo, pero subo con el operador, con Otilio Domínguez, y le digo, borra esta cinta para poder armar la entrevista. Y en el momento que echa a andar el magneto para borrarla, No. le digo, páralo. Y le digo, ponla. Y nada más sea, le digo, pon esta otra. Y la otra limpiecita. ¿Borraste toda la entrevista, Jorge? ¡No es cierto! Esa fue mi inauguración en radio. Hola, Y, bienvenido. y cuando empiezan ya las entrevistas, ¿qué entrevistas te parecieron interesantes a ti? ¿Te tocó ir? Sí, me tocó. ¿A quién? Porque mira, de hecho, hubo un momento en el que era tal la oferta, la demanda, que Rock 101 nos convertimos también en una productora, o sea, unas personas hicimos una productora, Luis Gerardo y yo, de conciertos, que fue una aventura que hoy la pienso increíble, pero en su momento padecimos mucho. ¿Quién fue el primer artista que trajeron? David Byrne. Luis ya habían hecho lo de Miguel Ríos. Miguel Ríos en la Arena México. La Plaza La Plaza de Toros. que hubo un diluvio histórico. Creo que salió él y dijo, vamos a cantarles todos a las nubes para que vayan y chinguen a su madre, y todo el mundo vuelto loco. Se esperaron hasta que escampó. pudo salir, exactamente, pero fue histórico porque no había conciertos y era como, sí, pues no va a ser fácil, muchachos, ahí les va. Entonces, creo que el público mexicano nos ejercitamos en la frustración y en la dificultad. Oye, ¿y la productora? Estamos tan agradecidos hoy en día. ¿La productora cómo se llamaba? Se llamaba Ocon Producciones, no sé ni por qué. Okay. Teníamos unos socios inversionistas, Lynn y yo éramos los que hacíamos todo, y una persona que trabajaba en Sorba era nuestra mano derecha. ¿Cómo se llamaba? Mónica. Entonces vamos al Teatro Ángel y hacemos todo. Pero tengan en cuenta que en esa época no había nada, no se hacían conciertos en México, o sea, no existían. El equipo, pues ahí había proveedores, pero pues era de dudosa procedencia, el caso es que se monta todo, no sé ni cómo conseguimos a David Byrne, pero bueno, ahí estaba listo un concierto chiquito, imagínate, David Byrne en el Ángela Peralta. Voces y personajes. Te voy a contar una anécdota que seguro no la conoces. Estábamos Jordi Soler y yo, atrás para estar tranquilos y ver el concierto. De repente me dice, vamos adelante. Digo, pero hay mucha gente. Llegamos hasta adelante. Y una vez que estábamos hasta adelante, vemos como alguien del público, un hombre 30, 40, saca una cosita como de médico, abre un maletín, abre una liga, se la pone en el brazo, saca una jeringa y se inyecta. Enfrente, sí, heroína. Los dos, parecíamos como abuelitas. Volteamos, ¿qué es esto? Enfrente, o sea, imagínate el nivel de intimidad del concierto. Claro, sí. Claro. Fue un gran concierto. Un gran concierto, pero por supuesto no podía faltar la lluvia. Sí, también llovía. Era manager mujer, creo, y decía, no va a salir porque se va a electrocutar. Entonces, bueno, yo lloraba por los rincones porque había habido muchísimos problemas con el montaje, y sí, claro, había unos cables ahí que en cualquier momento podía electrocutarse, deja tu David Byrne, cualquiera que atravesara, ¿no? Y no paraba de llover y la gente estaba ya vuelta loca, y de repente estaba yo llorando en una esquina y se aparece ni más ni menos que David Byrne y me dice, ven, ¿qué te pasa? Es que me lleva a su camerino, me hace un té de jengibre, me sienta, me pasa una toalla y me dice, tranquila, va a ser lo que tenga que ser, relájate, no te preocupes, no vale la pena. Qué maravilla. No te estreses, pero es
Mira, tú te trajimos aquí. No importa, todo va a salir bien. Al final salió, no sé ni cómo, porque la verdad sí se pudo haber electrocutado. Fue un éxito, la gente estaba igual que en el de Miguel Ríos, vueltos locos, y creo que Fue un éxito. Fue un éxito. Luego trajimos a Lou Reed, que fue dificilísimo, increíblemente, vender los boletos. ¿Dónde lo presentaron? En el Auditorio Nacional, que se cerró a 5,000 personas, se caben 10. Sí. Y lo queríamos hacer de 10,000, pensamos que sí había 10,000 fans, pero pues, y en esa mera época, pero no podíamos vender los boletos, fue muy difícil. Llegó Lou Reed, que era... ¿No existía Ticketmaster? No, claro que no existía Okay. Ticketmaster. Y estaba como que, bueno, y en todo esto apenas Ocesa no existía, y estábamos pujando por Peter Gabriel, y nos lo ganaron. Y allí es cuando Ocesa entra con todo, con grandes inversionistas, con apoyo de... Y se queda con todo. Se quedaron con todo. Y a nosotros, pues siempre a billetazos nos fueron sacando. Todavía pudimos hacer de Lou Reed, pudimos hacer algo de Yes. ¿Qué otra cosa hicimos? Creo que ya fue todo. Pero con Lou Reed hicimos... todo empezó muy mal. Lin casi llorando igual porque tuvo problemas para sacar el equipo del aeropuerto. No nos lo liberaban. El socio capitalista no quería dar el dinero para que saliera el equipo. Lou Reed se había peleado con su esposa del momento, y entonces ella se fue por su cuenta. Yo me quedé con él, con los del aeropuerto, que nos daban el servicio de pasar a los artistas, que justo el otro día me escribió uno de ellos, increíble, y soy súper despistada y me quedé atrapada. Íbamos con este cuate de Relaciones Públicas y de repente me distraje y que lo perdemos. Y en uno de los laberintos del aeropuerto nos topamos con una puerta que no podíamos abrir, y Lou Reed se pone histérico a patear. Y imagínate, él y yo así, ¿qué voy a hacer? Obvio no me puse a llorar en ese momento, pero se puso loco hasta que este cuate vino por nosotros, pateando la puerta. Ya salimos al coche, hasta cuenta que ya no había pasado nada, llegamos al hotel, y Silvia Reed, que era la mujer del momento, y que lo había ayudado a salir de un momento de adicción importante, y por eso tenía tanta dependencia hacia ella, se había ido con él de la disquera, que no nos había apoyado en nada. Entonces él estaba furioso por la esposa, y yo quería matar a la disquera en la que yo no sabía que años más tarde iba yo a trabajar. Warner Music, exactamente, que no nos apoyaron en nada. Y entonces se puso loco otra vez a patear el mostrador en la recepción. Bueno, ya después de todo un rollo, quería irla a buscar. Yo obviamente no le dije dónde estaba, porque dije, no, bueno, vaya a incendiar el restaurante. La encontró, fue a pegarle de gritos y se regresó a dormir. Todavía yo estaba ahí con Mónica haciendo cuentas de los boletos. Hi, girls, así como si nada. Y yo psicótico. Al día siguiente hacemos la conferencia de prensa. Y claro que yo era intérprete, pero relaciones públicas. Lin y yo hacíamos todo. Y entonces tenía un guarura de como 3 metros de altura. Cúbicos. 3 metros cúbicos. Y cúbicos, exacto. Entonces estábamos así. Eran como 15 periodistas de prensa especializada, ya. Entonces ya sabes. Y no le pueden tomar fotos. Y no le preguntan de no sé qué y nada. Entonces yo estaba súper tensa, ¿no? Ya empieza va a empezar la conferencia y saca un puro. Y entonces yo volteo y le digo, bueno, ya vamos a empezar. No. Espera. Y yo, excuse me, hold on. Se hace el puro, imagínate, que podías fumar. Lo corta, lo prende. Lo corta, y todos los periodistas se volteaban a ver como diciendo, ¿qué está pasando? No te miento, han sido 5 o 7 minutos los peores de mi vida. Pero una hora. Ahorita vamos a empezar, y él disfrutando en esta perversidad de yo... Me esperan. Que controlo, me esperan, ¿eh? Entonces, finalmente, pues ya como vi cómo estaba la cosa, le empecé a decir, pues a mi papá le encantaban los puros. Sí. Y fíjate que él los guardaba en una caja con rebanadas de manzana para que se hidrataran. Entonces como que se empezó a relajar, y en eso dijo, bueno, ya, vamos a empezar. Hace la conferencia de prensa, nadie puede salir hasta que él no salga. Entonces viene el guarura, ahí vamos, Lin está en la puerta, vamos dirigiéndonos hacia el elevador, y un fotógrafo, clac, 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 que no puedes tomar fotos, Lin, que no sé, y en eso la mano del guarura así de,
lo quita, lo elimina y lo empuja a Lu al elevador, a mí, a Lynn, y nos meten al elevador. Y yo, o sea, ¿qué está pasando? Yo no quería irme en el elevador, ahí vamos en el elevador. Todo fue como muy tenso. Muy tenso. Y luego me agarró de su guía turística. Ok. Y increíble, me la pasé con él todo el Y ya tiempo. hubo un amor. Y ya, amor, nunca vimos a Silvia. Ah, te iba a decir eso. ¿Silvia no se le despegó? No, sí. Se desapareció. Más que fue a un ensayo y Ya. luego volvió a desaparecer, pero yo comí, cené, fuimos al museo de antropología, o sea, un tipo increíble. Wow. Era la época del disco de Magic and Loss, y traía un rollo muy espiritual en ese momento. Entonces tuve la osadía de contarle que en uno de los muros de la catedral esta que está en Coyoacán, a veces en época de lluvias, La Virgen. ¿verdad? Ajá. Ah, llévame. Yo, pero es que no es temporada de lluvias. Llévame. Obvio, no se veía ¿No se nada. veía? No, y salió muy decepcionado, pero yo lo llevé y luego fuimos a sonar San Angelín con Vicente y contando historias increíbles de Velvet Underground porque venía alguien de la disquera de esa época. No, yo con Vicente nos pellizcábamos de que estábamos ahí. Vicente. ¿Quién? Vicente Solís. ¿Estaba contigo? Estaba en ese momento. ¿Y por qué estaba ahí? Yo lo invité. Ah, ok. Porque era ok. mega fan y me dije, "Ay, vente". Sí. Entonces, fue muy, muy padre. Vicente Solís era parte del grupo, yo creo, más creativo que entró al final de 101. Exacto, con Abel Willy, Abel Membrillo, Vicente y Manolo Fernández. Eran 4. Sí, Eran 4. sí. Muy Entonces creativos. fue toda una experiencia. Y también trajimos a Jethro Tull, que fue un concierto bien difícil, porque él era era muy, muy difícil. Sí. Sí, sí. Pero ustedes lo trajeron y tú lograste que fuera a la estación. ¿Fue en ese viaje? Porque me acuerdo que estuvo en la estación y tuvimos que habilitar rápido una salita de puntas, tirar cables a la cabina de radio y sacó la flauta y tocó en uno de los programas. Fíjate que no. No sé si habrá sido ese viaje. Sí, tiene que haber sido ese viaje. Y otra anécdota muy linda que seguro tú la conoces, cuando conoce a la mujer Ah, sí, de la disquera. de la disquera. Que Lynn y yo no dejábamos entrar a ningún lado y luego estamos en el concierto en el auditorio y de repente sale vestida como de camarera y las dos A entregar quién sabe qué. algunas cosas al público en el Y de auditorio. hecho, se iba a ir con él a Escocia, Irlanda. ¿Estuvo con él? Se fue, sí, un tiempo. creo. ¿Vivieron? Ah, no, esa ya era otro personaje. Sí, bueno, se fue no era con ella, sino con otra chica también de una disquera, que se fue con él, pero ya luego eso terminó. Y bueno, sí, fue muy, muy divertido, muy estresante. Ujú. Y pues bueno, luego nos Es que lidiar con los egos de los artistas, ya teníamos bastantes en casa. Como como para encima de todo. ¿Hay algún otro artista que te haya tocado? Por ejemplo, tal vez, Ese ¿por qué no cuentas el de Slash? Lo radio. Viene Guns N' Roses a México, Ajá. cuando ya estaba la maquinaria echada a andar, ya había venido YouTube, ya había venido In Excess. Yo hacía luego un programa de videos que se llamaba Aquí Dominique en MBS, en Multivisión, que ahora se llama MBS, y fue antes de que llegara MTV a México, y entonces... En mi descargo, y antes de que cuentes la anécdota, te voy a decir, todas las entrevistas que hicimos fuera de cabina eran con grabadora de carrete, Sí. con micrófonos cableados Ujú. para asegurarnos que todo marchara bien. Pero en ese momento justo había llegado por primera vez un equipo, no me acuerdo si fue el Cellcast o ya fue la primera grabadora de DAT, que nadie sabíamos cómo funcionaba. Ahora sí, te toca. Entonces me toca entrevistar a Slash. Guns N' Roses en su momento más prolífico, famosos, venían a concierto. Ahí vamos a entrevistar a Slash. Y según yo eran tú y Jordi. No, era Raimundo, Gabriel y yo. Y Raimundo no pudo echar a andar nunca la grabadora. Entonces yo, bueno, la entrevista, no sé Y qué. tú te diste cuenta que teníamos problemas. Sí, porque yo los volteaba a ver porque estaban así como, ¿y eso qué pasa? Y yo haciéndome la muy sofisticada e interesante, además de que Slash tirándome toda la onda, traía yo una pulsera de una víbora que tenía 2 ojitos, como una tailandesa que me había comprado así, estaba muy bonita. ¿Cuál es tu pulsera? ¿Qué vas a hacer después? Ya sabes, típico. Pero mientras tanto ustedes cuchicheando, yo sé, ¿qué onda? Entonces ya estuvo bien la entrevista, padre, buena onda. El súper dispuesto, que es difícil, Sí. es duro. Es duro. Y cuando vemos, me dicen, no se No. grabó. Se grabó. Los quería matar.
Fue un momento histórico, Jorge, o sea, no, claro, ya se hubiera perdido porque pues nada se guardaba, Igual que todo lo demás. igual que todo lo demás. Entonces, pues esa entrevista con Slash, arrivederci, se quedó en las ondas sonoras de quién sabe dónde. Hay una parte más dolorosa y cada quien tiene una versión de la historia, pero cuando te dije que tal vez eres la persona que duró más en 101, es porque te quedaste hasta el final. En algún momento las cosas se empezaron a complicar. ¿Te acuerdas de esta etapa? Sí, me acuerdo ¿Cómo la de viviste? etapa de traición y de, pues que había intereses más allá de lo que nosotros podíamos entender, que es que querían quedar con todo el grupo radiofónico. Rock 101 era el estorbo, por la naturaleza de la personalidad de, pues de todos, pero sobre todo de Luis. En fin, no hay que entrar en detalles, pero sí fue en ese momento que Luis se tomó como un tiempo sabático y yo me quedé al frente de la estación y Algunos empezamos a renunciar, exactamente, a salir. y yo me quería ir y Luis me dijo, no, te quedas, espérate, siempre con No el- sé si Lynn seguía contigo, pero creo que tú fuiste la última. Lynn se fue un poquitito antes que yo. Por eso te digo, fuiste la última. Ajá, fui la última. Pero yo no me imagino eso, Dominic, porque las cosas se pusieron muy rudas. Muy ruda. En otra ocasión y con otros personajes contaré esta historia donde prácticamente el núcleo es tomado, Sí. tomado totalmente, y los socios originales son echados fuera. Ujú. Pero fue un momento muy rudo, se vivió muy fuerte, con muchas traiciones, con mucha gente Ujú. que después nos enteramos que fueron metidas al grupo para espiar. Ujú. Y yo no creo que haya estado padre ir a trabajar en esas épocas. ¿Cómo te iba a ti, No, sola? me iba muy bien con el tío de Luis, Ujú. hasta que alguien empezó a Me- susurrarle en la oreja diciéndole que yo era una traidora, porque su actitud conmigo cambió de la noche a la mañana y me inventaron, se perdieron unos discos de Rock 101, porque ya para entonces habíamos pasado de los vinilos a los CDs, ya era el acervo de Rock 101, teníamos nuestra fonoteca, digamos, de material. Y gran parte todavía existía en cartuchos, Exactamente. porque en los cartuchos las canciones venían grabadas con las viñetas famosas. Identificaciones y las viñetas. Ajá. Entonces realmente el catálogo fuerte estaba en los cartuchos, Así es, pero cada vez estaban desapareciendo más. exactamente. Y discos y CDs había cualquier cantidad, Sí, ¿no? ya había, y yo me había dado Y ya había otra cabina, si recuerdas, una cabina muchísimo más profesional. Sí. Fue la cabina más bonita que tuvo el Ajá. núcleo en su tiempo. Ay, sí, exacto. Y yo como gerente en ese momento me había dado la tarea de hacer un ¿Inventario? inventario de todos los CDs. Y ahí fue cuando me di cuenta que faltaban varios. Y entonces levanté una acta administrativa. Afortunadamente me vi muy lista. Y bueno, pues ahí transcurrían los días y pues yo me sentía en un lugar muy inhóspito porque evidentemente no nos querían, era casi ya la única que quedaba. Y un día llego y me dicen que me van a despedir porque me robé esos discos. Entonces les enseño la acta administrativa y les dije que no me iba a ir, que yo no iba a renunciar, porque lo que querían era que renunciara. Entonces le dije, yo no voy a renunciar porque yo no me robé nada. Aquí están las llaves de mi casa, van y traen esos discos, si es que los encuentran, aquí está el acta, y consulté con un abogado que era amigo, y me dijo, tú no te vas de ahí así sean las 10 de la Juan noche. Manuel. Juan Manuel, Vergara. exacto. Gran exacto, abogado, gran abogado. Exacto. Y con mucha chamba con nosotros. Bueno, pues ahí no se daba abasto. Me dijo, tú no te vas, porque te llevaste los discos. Claro que no. Entonces, pues ya, no les eran las 3 de la tarde, esto empezó temprano. Simplemente una cosa en tu favor, bueno, aparte del cariño que te tengo y que sé que no harías algo así, pero no tendrías necesidad, dadas las conexiones que tenías con las disqueras, nada más les podías pedir una copia de todos los discos y te los llevaban a tu casa. Porque aparte así era, te Sí. traían el disco para ti Y el de la además estación. el de la estación. O promoción. Y entonces, pero estos fueron nuestros queridos colegas que empezaron a inventar, no vieron por dónde y dijeron, eso, pero no contaban que yo había hecho, que seguramente ellos fueron los que se lo robaron. Y creo que después supe algo así, que sí, que habían sido ellos los que los habían, no robado, sino escondido. El caso es que yo definitivamente dije, no, me monté en mi macho y creo que como a las 5 de la tarde, o sea, yo firmé, pero ya me liquidaron y pues fue que ellos me corrieron. Yo no renuncié por ladrona, sino que me corrieron porque ellos me quisieron correr. Que yo lo veo con mucho orgullo, Dominic. Te voy a decir por qué. A lo largo de los años y trabajando en varias empresas, me he dado cuenta que la política normal de un empleado sería mejor renuncio, porque que me corran se ve mal. Pero este grupito tan, yo le llamo heroico, inocente e idealista,
no medimos esas consecuencias y sí preferimos ser corridos en esos términos. Yo nada más te comparto esto, no sé si alguna vez te lo dije, pero a mí un buen amigo de los directivos me busca y me dice, oye Jorge, no hay manera de liquidarte. Entonces, ¿te parece si te liquidamos en abonos? Y le digo, sí, si quieres también córreme en abonos. Entonces vengo a trabajar un día 6 horas, la siguiente semana 4, la siguiente semana 1. Típica respuesta tuya. Y entonces me dice, es una tontería, ¿verdad? Le digo, un poquito sí. Ajá. Me dice, ok, entonces el 100% ahora. Le digo, sí. Ujú. Y sí te liquidaron. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Y te digo, actualmente mucha gente preferiría no hacerlo. Pero bueno, estábamos muy chavos, Sí, muy ingenuo. muy ingenuos. Como dices, idealistas, ¿no? Ujú. Sentías que te comías al mundo y pensábamos que con esta arma que teníamos, que era la cultura Rock 101, íbamos a ir contra el mundo. Pero no contábamos que los directivos de Radio 1000 habían hablado con todos los dueños de las estaciones para decir, no contraten a esta bola de agitadores, porque pues no. Uy, me acabas de traer otro recuerdo a la mente de por qué tengo un cariño tan grande por ti. En el desempleo y tratando de tocar puertas en diferentes estaciones, necios de entrar a la radio de nuevo, no sé si te acuerdas que llegamos a Amor y que nos entrevistamos con una persona de ahí que cuando vio el currículum dijo, no, tú te tienes que venir a dirigir la producción y Dominique te tiene que venir a dirigir la estación. Y nosotros íbamos solamente, porque no sé si tú conseguiste el contacto o algo, pero habían tenido problemas con una conductora de un programa que cotorreaban en la tarde-noche con parejas de amor y lo resolvían por ahí por Virreyes. Fuimos varias veces a entrevistas. Asir, ¿no? En Asir, en Grupo Asir. Ajá. Y llegamos a ir tú y yo. Y estábamos ya a 2 y venía el Llegó la bloqueo. llamada. Llegó la llamada. Llegó la llamada. Estuvo un bloqueo donde no pudimos regresar a radio. No pudimos Nunca estar más. en radio. Sí, a mí me dijeron en MBS, tú eres bienvenida, pero solo tú. Nadie más del grupo puede venir. Y yo, que era pues ingenua, dije, y leal, dije, pues no, o todos o nada. Sí. Que pues, pensándolo a distancia, no sé si lo volvería a hacer, no lo sé, porque luego el grupo como que sí lo hizo, ¿no? Sí. Entonces, la verdad es que, Sí. pero bueno, cada quien sus lealtades y cómo fue, ¿no? La historia de cada quien. Totalmente. Pero en sí fue un momento revolucionario, parteaguas, deja tú en la cultura para mí, en mi vida, y tener ese privilegio de hacer lo que más te gusta e ir a trabajar gustoso, que no siempre ha sido el caso. Lo radio. Visto ya en perspectiva, ¿qué fue en tu vida estar ahí? Hace- Libertad, la familia aumentada, complicidad, la oportunidad de ser libre, creativa, como yo quisiera, y poder hacer lo que quisiera. No sé si lo recuerdes, antes de este director, que vamos a jugar como si fuera Chapman, de no decir su nombre, Exacto. antes de eso, lo que se vivía dentro del núcleo Radio 1000 era una historia tan extraña, porque eso pasaba en 101, pero en las demás estaciones también pasaban muchas cosas. Como yo estaba a cargo de la producción, me enteraba, tenía que convivir con todos los grupos. Una constante era que todos estábamos, el turno de trabajo era de 9 a 7, punto, pero la gente se quedaba a producir 7, 8, 9, 10, 11, 12, toda la madrugada. Cuando había cambios de programación, era estar armando cartuchos toda la madrugada. Entonces era un trabajo tan fuerte que me acuerdo que la primera regla que puso el nuevo director fue que nadie podía estar en las instalaciones después de las 7 de la noche. Entonces me acuerdo perfecto cuando de repente dan las 7 de la noche y nos sacan. Y estamos todos afuera diciendo, ¿qué hacemos ¿Y ahora? ahora qué? No tenemos vida. No tenemos vida, ¿qué hacemos? Fue una experiencia bien interesante de darnos cuenta de que deberíamos de también hacer otras cosas, pero es que era todo, era como los amigos, era la diversión, era el trabajo, era divertido, ¿no? Era increíble, era muy divertido. El año pasado me invitaron a un desayuno de ex Núcleo Radio 1000 y me llamó mucho la atención esto, que todo mundo decía, cuando les preguntaba, ¿cómo fue tu experiencia? Me decían, nunca volví a tener algo así, nunca más, Nunca. nunca más. Pero es que nunca más fue la edad, el momento histórico del rock, el momento de los conciertos de nuevo en México y todo lo que nos has contado. Entonces, eso era difícil. Después de Rock 101, ¿te vas a Warner? A Warner Music, ¿En a dónde? ser ejecutiva. ¿Cuántos años estuviste Estuve ahí? como 8 años.
8 años, que también ahí te agradezco mucho, porque en un momento bien difícil me ayudaste para ayudarte con las conferencias de prensa. Exacto, que tú nos producías. Era un terror trabajar las conferencias de prensa por muchas cosas que pasaban ahí que ya no vienen en el caso. Pero recuerdo una en especial con mucho cariño, que las instrucciones de tu equipo fue: consigan un mega sillón así hermoso, lo más hermoso para vos. Entonces, el escenógrafo que tenía en aquel entonces me dice: oye, en Valle de Bravo vi uno hermoso. Le digo: sí, felicidades. Y me dice: lo consigo en renta. Le digo: tráetelo. Entonces lo ponemos. Sale Miguel Bosé, voltea y dice: ¿Qué es eso? literal, literal. ¿Qué es esta jotería? Quítenmela. Pónganme una silla normal. Y se aventó la entrevista con la silla normal. Una silla normal, Sí, ¿qué tal? fue muy interesante. En Warner, ¿qué viviste? Porque además tenías, y siento yo, no sé si esté equivocado, siento yo que era como la transformación de la música ya, ya empezaban algunas plataformas como a empezar. No sé si fue antes que entraste tú, pero había un asunto donde no sé si todavía este Star System y este vínculo con las radiodifusoras era tan cercano. Por supuesto, no, todavía no había plataformas para nada. Ujú, Yo entré a mediados de los 90 ujú. y al otro lado de la historia, ¿no? A promover lo que venía. Yo estaba en la parte internacional, yo llevaba Electra y Atlantic, es que es Warner, WEA es Warner Electra Atlantic. Yo llevaba los sellos de Electra Atlantic, que digamos que son históricos, importantísimos. Los Rolling Stones pasaron por allí y grandes figuras, y era como lo más alternativo de la compañía. Entonces tuve la fortuna de pues, tener como que buen oído y tal, y traje artistas que no eran las prioridades regionales de Latinoamérica, sino ¿Cómo era quién? Duncan Sheik, Ujú, Donna Lewis, este, bueno, Collective Soul ya eran muy importantes, ujú. y tenía yo muy buena relación con Estados Unidos, era así como la estrellita de Latinoamérica, porque funcionaron, empezaron a vender muy bien Hootie and the Blowfish, ¿te acuerdas? Ujú, ujú. Pero antes de que empezaran a despuntar, y la verdad me divertí mucho. Ahí también hice mi familia, pero era muy diferente, porque básicamente éramos mujeres las que estábamos allí, y empecé como label manager, que era gerente de producto, y terminé como directora de marketing internacional. Eh, y al final me salí porque ya no aguantaba a los artistas y sus egos. Si ya no podía yo con el mío, imagínate con lo de los artistas. Y además era ya lo mismo, un nuevo disco de Luis Miguel, un nuevo disco de Miguel Bosé. Y digo estos nombres porque Luis Eran Miguel los fuertes. es mexicano, pero estaba firmado en Suiza. Miguel pues es español. Otra vez un disco de Alanis, y como que ya no sentía que había un reto. No me quería ir a Miami, a la regional, y bueno, me salí. Pero me tocó la época dorada donde había presupuesto, donde todavía las disqueras eran pivote para los artistas, y había esta, claro, gran ventaja para las disqueras, pero también había muchísima utilidad para los artistas. Y teníamos a Madonna, a Phil Collins, a Alanis Morissette, a Collective Soul, no me acuerdo, un catálogo Un catálogo muy amplio. Y impresionante. con las estaciones de radio, buena relación Sí, yo no tenía tanta relación. Ujú. Teníamos al equipo de De radio, promoción. Ajá. que era quienes se encargaban. A veces teníamos nosotros que entrar al quite si estaban medio rejegos de que no querían tocar a alguno de nuestros artistas, pero nos tocó hacer showcases, que eran pequeños conciertos, en donde invitábamos a ganadores a través de alguna estación de radio. Me tocó estar contigo en uno pequeñito de un italiano, que fue de Nick, Nick, Nick. que era la locura. Yo nunca había oído de él y de repente veo el showcase y la gente enloquecida. Sí. Y dije: ¿cómo se Sí, enteraron de él? O sí, sea, sí, sí, sí. sí, Entonces sí. podíamos seguir haciendo ese trabajo de descubrir artistas que pues en otros lados a lo mejor eran más famosos, y darles una oportunidad para que sonaran. Entonces fue muy padre tener como esos dos lados de la industria, y me fue muy bien. Mis jefes eran increíbles. Tuve dos jefes españoles, Íñigo Zavala y Mariano Pérez, que son a la fecha mis mentores. Los amo con pasión y locura. Sigo teniendo contacto con Mariano. Y bueno, fue una época increíble también. Ahora es muy diferente. El trabajo que hacíamos 10, ahora lo hacen creo que 3. Es otro modelo de negocio completamente. Hoy en día ya no son las estaciones las que importan, sino las plataformas, entrar a los playlists. Es otro modelo completamente distinto. Sí, 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 sí. Luego viene Rock 101 en internet. Y me acuerdo de una anécdota muy interesante, que íbamos a ir a entrevistar a Brian Eno,
pero no sé si te acuerdes que fue cuando hubo una erupción de un volcán en Europa Ajá. y se pararon todos los vuelos. Entonces la entrevista se iba a cancelar. E iba a ser en el Anahuacalli, Sí, en el Anahuacalli. Un escenario hermoso. Sí. Y la entrevista se hizo vía satélite. Ujú. Y entonces me acuerdo que fuimos como, intentábamos como echar a andar la estación en internet y eso fue creo que lo primero que pasó. Entonces llegamos y me acuerdo que estabas tú sentada aquí a mi izquierda, estaba yo acá y empieza la entrevista. Y en lo que están conectando fierros y Y todo, era virtual, él y era- estaba él vía estaba, videoconferencia, sí, no sé él dónde. estaba en Inglaterra, no sé dónde. Ajá. Y me llamó mucho la atención porque de repente veo cómo se fija de una manera clara en ti. Ujú. Y de repente, no sé si tú lo recuerdes así, pero pasa la conferencia y él como que le daban la voz a alguno de los presentes y todo. Y él dice, ¿qué me quieres preguntar? Ay, una mujer, no sé qué, no sé cuánto. Ajá. Y todos volteamos para... Incluida yo. Ajá. ¿Dónde Y eras tú. Exacto. Te pidió que le preguntaras algo. Exactamente. No, Ajá. casi me muero, porque claro que yo No estabas preparada. ni siquiera había pensado en una pregunta, estaba oyendo todo lo que decían y estaba diciendo, wow, Brian Eno, ¿no? Y de repente fue así como, ¿yo? ¿Qué? ¿Cómo? Sí, fue muy divertido, Y quedó prendado de ti. porque luego vino. Y cuando ya se arregló todo el lío de Europa y tuvo oportunidad, ya vino a México. Y Exactamente. te tocó a ti Y me tocó ser como entrevistarlo. para la estación, Y ¿no? por supuesto que me hizo propuestas indecorosas. Yo lo estaba entrevistando y yo decía, bueno, ya ponte serio. Y me veía así y me decía, ¿qué vas a hacer después? Desde la parte de satélite, estaba pero embobado. Se le olvidó al público. Y le valía todo. ¿De dónde eres? ¿Cuáles son tus orígenes? Me preguntó cuando estábamos en vivo. Ujú. Pues ya le dije, no, pues que mis abuelos, que nada. Es que qué bárbara, pero a ver, vente a comer conmigo, por favor, etcétera. Y yo le dije, no. ¿Y le serviste de guía de turistas? No. ¿No? A él no lo No, como que no le entré. Mejor No. de lejitos. Sí, me invitó Estaba al bravo. concierto, sí, estaba muy bravo, estaba muy, muy bravo. Imagínate, si a distancia andaba muy jocosito, Ajá. ahora en persona, yo así de, no. Y me invitó al concierto, pero no lo fui a saludar después, porque me dijo, vienes después, no sé qué. Ok. Y le dije, no, mejor nos vemos después del concierto. Sí, pero ya no, fue ya backstage. Hay un mito que a mí me encanta mucho, sobre todo en los temas de terapia, que es donde ahora yo estoy más metido, que es el mito del sanador herido. Ujú. Se basa en esta idea. Existe un rey que sale a pescar y se hiere con el anzuelo. Y esa herida es lo que detona toda su aventura en el reino. Psicológicamente, muchos terapeutas, yo diría que todos, tenemos una herida primordial que es la que nos desata el trabajo. En mi caso en particular, después de trabajar en radio y en televisión, lo que sucede es de que muere mamá y ese para mí fue la herida del sanador, porque fue lo que me acomodó todo para darme cuenta que no me interesaba ya seguir en los medios, quería hacer otra cosa y me convierto en terapeuta. ¿Tú ubicas alguna herida en tu vida o algún deseo muy interno de hacer algo para que nos conecte con lo que ahora haces? Porque te alejas de radio, te alejas de las disqueras, te alejas de todo eso en ese sentido. ¿Y cómo llegas a la astrología? Llego porque el esposo de una de mis mejores amigas que estudiaba sociología me recomienda que vaya con la que era una antropóloga muy conocida, Ingrid Rosenbluth, que le había hecho su carta astrológica, porque estamos hablando de la astrología, y que vaya, que me la haga. Y justo todavía estábamos en Rock 101, me dijo cosas muy reveladoras de ese momento personal. Y me quedé prendada y dije, yo quiero tomar clases con esta mujer. Y desde que entré a Warner, empecé a tomar clases. Y cuando me salgo, según yo me iba a dedicar a eso. Pero la verdad es que todavía Warner me contrataba freelance para que ayudara con ciertos lanzamientos y entonces realmente no le entré hasta muchos años después. No lo tengo tan claro como tú, pero fue más una circunstancia de yo sentirme que ya no tenía cabida en el mundo de los medios. Y tuve muchas ofertas cuando salí para irme a trabajar con las empresas de conciertos, no con Ocesa, pero representaciones de artistas y tal. Y ya no quería seguir en el medio. Acabaste. Es que no sabía qué quería, esa era la cosa. Ok. Tampoco quería lo de la astrología. Y poco a poco como que me fui acomodando a esa nueva vida, hasta que años más tarde tuve otra vez ganas de entrar a radio y lo pude hacer con un tema
que no eran exactamente lo que yo quería hacer, que es un programa que hago actualmente de animales, pero que ya llevo 5 años y que la verdad he aprendido muchísimo En Multivisión, en en MBS. MBS, y me fascina Amores de Garra. Amores de Garra, poder estar en la radio. Pongo algo de música, pero no lo puedes poner mucho. En fin, es ¿A qué hora es? de 2 a 3 de la tarde los Los sábados. Exactamente. Entonces, sí intenté, luego me hablaron alguna vez para hacer un turno en ASIR, pero no quedé yo, no fui la escogida. Hago locución comercial, soy la voz de TV UNAM desde hace 6 años. Ahora no hubo cambio de director, parece que voy a continuar. Y pues la radio es lo que más me gusta. O sea, si me dijeras deja todo en este momento, por supuesto que lo dejo para entrar a radio. Sí. En Amores de Garra estás vigente en radio, en este programa, pero además tienes secciones en otros programas. Sí, hago con Jessy una colaboración ¿En qué acerca de estación? Amores de Garra en EXA. Exa. Ajá. ¿A qué día? 104.9 los martes, justo los martes por la mañana, entre 8:30 y 9 más o menos. Y ahora vamos a cambiar, bueno, ahora empecé a hacer de astrología ese día y vamos a hacerlo de las mascotas los jueves. Y ya. Y no, porque el portal, tu portal, Claro, tengo ¿ves? Tengo mi página de astrología que tengo un poco abandonada en este momento, que estoy retomando, y allí un día le decía a una amiga, oye, es que me costó un trabajo hacer los horóscopos, porque escribir el horóscopo para publicarlo escrito es una odisea para mí, porque pues no se me da tan fácil, ¿no? Y tratas de decir algo y no de, oh, vas a recibir una carta, vas a hacer un viaje, cosas de estas que a todos nos chocan que nos digan, que a todos nos puede suceder. Entonces, mi amiga me dijo, eres locutora, grábalos, no se burra. Y pues eso es lo que hago cuando los hago. Estoy emprendiendo en este tema de dar cursos en línea y hago algunas como capsulitas en Instagram de astrología. acabas de tener un masterclass. Hice un masterclass en línea que estuvo muy padre acerca de lo que va a traer el 2024. Y pues me pienso dedicar a eso. Y ahora les contamos que tú y yo vamos a hacer un proyecto. Cuéntales, Jorge. Pero nada más la página se llama Es bajolainfluencia.mx. bajolainfluencia.mx, en donde pueden ver tu faceta de astrología. Exactamente. Ok. Esta ahorita la voy a cambiar, pero pues ahí te pueden asomar. Y sí, vamos a anunciar esta idea de hacer un podcast que platicamos reciente, mezclando la parte de astrología y la parte de psicología, la psicología junguiana. Y creo que va a ser algo divertido, porque hablar un poco de arquetipos, un poco de temas generales que son atravesados por la astrología y por la psicología, que son todos. Me encontré con una cita de Jung, luego te la digo bien, pero algo así como que la astrología era el repertorio del viejo conocimiento antes de la psicología. Ay, wow. Me encantó. Entonces pronto lo haremos y les avisamos. La idea es ponerlo en todas las plataformas para que yo no sé si vamos a poder hacerlo quincenalmente o mensualmente o semanalmente, ya nos pondremos de acuerdo, pero lo anunciamos. También otra cosa que queremos hacer es talleres. En el sur de la Ciudad de México existe Serranía, donde yo colaboro, y la idea es convencer a Dominique para dar un taller de astrología para la gente que esté interesada y una plática en donde puedan acercarse a Dominique en esta faceta de astrología para si la quieren contactar, si quieren pedirle su carta astral, en fin. Pero hay muchos planes, Dominique. Exactamente, mi querido Jorge. Así que seguimos juntos, porque igual que como decías al principio, lo retomo, tú eres mi querido, sin duda alguna. Entonces es un privilegio poder estar aquí, remembrando aquellas épocas y que podamos tener un futuro juntos. Eso me encanta. Muy bien. ¿Consultaste a los astros? Porque me dejaste un poco espantado cuando platicamos, que me dijiste, qué bueno que lo hicimos antes de tal hora, porque si no la luna se pone... porque la luna está fuera de curso. No, hoy ni vi que hoy estamos con la luna en Libra, entonces hay armonía, equilibrio, todo fluye. Sí, porque cuando te veo, la broma que te hago siempre es, no me digas que Mercurio está retrógrado, por favor. Dominique, de verdad, un gustazo de verte y en retrospectiva ver todo lo que hemos compartido, todo lo que ha pasado. Y está lleno de detalles y lleno de historias. Ahorita como que lo platicamos de una manera muy amplia, rápida, pero ya me imagino todas las aventuras que debiste tener en 101,
todas las aventuras en Warner, sobre todo, porque además fue una época muy bonita, ya ubiqué. Sí fue previo a todo el lío de las plataformas. No había nada, era puro, total y absoluto análogo, digámoslo así. Análogo. O sea, ya había digital porque los CDs se vendían, ¿no? Sí. Evidentemente. No obstante, era una época completamente distinta a la actual. Muy bien, pues Dominic, muchísimas gracias. Gracias. Y les avisamos cuando lanzamos el podcast. Exacto. Bueno. Va. Días de radio. Casi medio millón de loquitos enloquecidos hippies. Rock 101. Los de 45 revoluciones. De 30 y tantos grados de humo. Voces y personajes. Voces y personajes que construyeron el cuadrante radiofónico. Lo Radio.